Jóvenes, buenos días. Vamos a dar cierre a nuestro tema del colonialismo y poder integrar estas 3 sesiones previas para poder fragmentar este tema tan grande. Pero antes me gustaría hacer una pequeña especificación. Vamos a recordar que la historia está diseñada para que desarrollemos habilidades intelectuales y verbales y competencias muy específicas. La lógica, el orden, la síntesis, el análisis, todas esas son facultades que por medio del uso adecuado de la historia, de aplicar esta manera de hacer historia, nosotros cualquiera vamos a poder desarrollar. Y otra cosa que también quería dejar claro es esta capacidad de ver la historia como algo integral, como lo que es, como una ciencia social que va a contemplar simultáneamente lo económico, lo político y lo social, lo va a poder analizar, lo va a poder desmenuzar y después lo va a poder sintetizar, lo va a poder conjuntar para poder dar una interpretación vasta, completa, lógica, coherente, pensada sobre un hecho o una situación. Es por eso que es necesario que descubras en la historia la capacidad de habilidades que puedes desarrollar y lo indispensable que es como herramienta para que puedas ver el mundo a partir de ahora con una vista crítica, con una opinión razonada, con la capacidad de ver desde varios ángulos la intención de las cosas que escuchas, de lo que hay a tu alrededor. La historia es una habilidad mental más que física. Por eso, de ahí la necesidad de que constantemente estés repitiendo siempre la misma secuencia de hechos para poder desarrollar este hábito mental que requiere la historia para poder abrir todas sus competencias. En esta actividad de cierre, vamos también a utilizar imágenes. A lo largo de los 3 temas anteriores, el colonialismo, África y Asia, yo les pedí que rescataran imágenes. Si no se pudiera contar con imágenes en casa, está siempre el recurso infinitamente bondadoso y gratuito del Internet. Podrías haber investigado ahí tus imágenes. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Una de las dimensiones de la historia que no mencionamos en estos primeros pasos que damos a habituarnos a hacer historia es la importancia del estudio iconográfico, o sea, la importancia de aprender a leer lo que dicen las imágenes, la importancia del estudio iconográfico. Estas imágenes son fotografías, caricaturas y pinturas referentes a esta etapa llamada neocolonialismo del siglo XIX. Y lo que nosotros vamos a hacer con este pequeño ejercicio de que ves preguntas insertadas en las imágenes para que aprendas a qué le vas a preguntar una imagen cuando lo veas. No solamente son monitos con colores, no solamente son caricaturas que distorsionan el tamaño de las facciones o de los cuerpos de las personas. Toda imagen tiene un mensaje y como son imágenes en su mayoría de sátira política o retrato de una realidad política, económica y social de su momento, estas imágenes te deben de llevar a complementar lo que has leído, lo que has escuchado y puedas tener entonces un conocimiento más amplio para poder aplicar otra de las habilidades de historia, que es la divulgación, la capacidad de poderte expresar de forma oral o escrita de lo que sabes de forma lógica, coherente, secuenciada y clara. Entonces, bueno, ya una vez dicho esto, las preguntas que veas en las imágenes son para que tú te interrogues y puedas responderlas, y yo solamente las utilizaré para ilustrar lo que estoy diciendo. Y entonces, bueno, dicho esto, damos inicio, jóvenes. Habíamos entendido desde la primera sesión de colonialismo que el colonialismo lo debemos definir como la aplicación de la supremacía militar y tecnológica de las potencias europeas sobre los países más pobres y menos
desarrollados tecnológicamente. Este repartirse el mundo colonizando tierras nuevas va a tener antecedentes económicos. Uno de estos antecedentes económicos será la segunda revolución industrial, que a su vez conlleva al descubrimiento de nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad, y a su vez esto desarrolla una nueva industria que les permite alcanzar mayores distancias y realizar producción en serie, alzar la demanda de consumo y, muy importante, la adopción de un sistema económico capitalista y el establecimiento de un modelo político llamado liberalismo económico. Si bien es cierto que en la frase liberalismo económico menciona la palabra económico, nos referimos a la política. Estas transformaciones políticas que fueron necesarias establecer en el siglo XIX las vamos a ver muy claro en los gobiernos democráticos que van a permitir que sean los burgueses los que accedan al poder, o bien que negocien por medio de parlamentos con las monarquías. Otro rasgo de la política va a ser el establecimiento de constituciones liberales, que van a generar esta política que justifique la invasión y el control de las colonias, así como la justificación también del crecimiento exponencial y la concentración de la riqueza en manos de la burguesía. Desde entonces, la burguesía sigue sosteniendo que son ellos y solo ellos los generadores de la riqueza y que por ende merecen ser los únicos beneficiarios de todas las políticas que se hagan económicas. Otra de las dimensiones es la social. Así que este favoritismo descarado hacia la parte económicamente poderosa de la sociedad, que es la burguesía, va a traer como consecuencia la polarización de las clases sociales. Los burgueses, una oligarquía poderosa y millonaria, versus la pobreza, la explotación y la descalificación de la clase trabajadora. Y ni qué decir del empobrecimiento y sometimiento de los pueblos colonizados durante este periodo. Una de las dimensiones que tiene la historia, pero que no la abarcamos en estos primeros años de estudio, es la cultural. Este pensamiento cultural del siglo XIX, que vamos a llamar eurocentrismo o eurocéntrico, es el que le permite o justifica que los europeos sientan superioridad y justificación, totalmente manipulada, claro, de llevar el desarrollo por medio de la dominación con fines meramente benéficos de la clase burguesa, ¿verdad? Se va a llevar a los países de salvajes, a los países atrasados, a los países que son menos, estas bondades que ha llevado la sociedad europea de salud, de tecnología, de avance, de civilización. Este ir accediendo a lugares que son más allá de las fronteras de los países europeos, esta colonización que va a sufrir Asia y África, va a empezar a generar conflicto entre ellos. Primero, desde la Convención de Berlín, al ver estas fricciones que tienen en los escenarios africanos, van a establecer cuáles son los territorios y las fronteras que le corresponden a cada país imperialista. Pero es obvio que no van a quedar conformes y que si bien en Europa no va a haber conflicto alguno, en las colonias sí sufrirán de este conflicto interno por quedarse con la posesión de las tierras. De entre los países europeos que más se conflictuaban entre sí por tener mayores extensiones territoriales serán Inglaterra y Francia. Son los países más beligerantes y en cada escenario que se encontraran, Oceanía, África, Medio Oriente, Lejano Oriente, América, donde fuera, siempre habrá conflicto entre ellos dos, tratando de despojarse o de ganar territorio de una misma región conquistada.
En su llegada al lejano oriente, tal vez el país más emblemático y que desde la antigüedad había establecido comercio con las regiones de Europa va a ser China. China es fuente de toda riqueza e inventos, y obviamente los europeos anhelaban controlar e industrializarlo todo esto. China es un país lleno de cultura, pero no estaba preparado para enfrentar una contienda bélica industrial contra los europeos. Así que esto va a llevar a China a sus dos primeros grandes encuentros que serán llamados la Guerra del Opio. Una en 1839, la otra en 1842, donde la sociedad china se va a unir para tratar de expulsar a todos los extranjeros que intenten abrir el comercio con ellos. Pero, les repito, China no está interesada ni en vender, ni en recibir, ni en comerciar con Europa, ni de la forma en la que Europa tiene planeado hacerlo, sometiendo a los chinos. Pero pese al esfuerzo chino, la tecnología y la supremacía militar de los europeos los derrota. El mismo caso ocurre con Inglaterra sometiendo a la India y en general la península del Indostán. La India también es una zona extremadamente rica: maderas, textiles, esencias, algodón, mano de obra bien organizada y sometida por los nobles hindúes, el Maharajá o el Rajá, quienes, para no perder sus privilegios a pesar de la invasión de los ingleses, se rinden ante su superioridad y su tecnología militar y siguen explotando al pueblo y cobrando los impuestos, pero ahora a favor de los extranjeros. Es así que esta situación insostenible a mediados del siglo XIX, en 1857, provoca la Guerra de los Cipayos. Años más adelante, la explotación tan brutal de la India llegó a que la reina Victoria le diera el nombramiento a la India de la joya de la corona. Más adelante los ingleses nuevamente van a tratar de apoderarse de los territorios de China y entonces empezarán ahora con la Guerra de los Bóxers, que tenía como ícono esta contienda la imagen de un puño alzado y cerrado, simbolizando de cómo peleaban los chinos para defenderse de los ingleses en el año de 1889. Un año antes del cambio de siglo, los ingleses atacaron con tal ferocidad que vencieron a los chinos y estos se vieron obligados a abrir sus puertas, ceder territorios y, peor aún, tener que consumir los productos europeos. Este sometimiento de obligados a comprar los productos ingleses en las condiciones que ellos quieran y el despojo de sus propiedades para los chinos van a ser el cimiento de esta revolución comunista que a principios del siglo XIX también terminará cuajando en contra de esta explotación por parte de los ingleses en su territorio. Otro conflicto en donde también los ingleses estuvieron involucrados, pero ahora al norte de África, contra Francia en 1898, será la Guerra de Fashoada. Ellos se van a pelear por estos territorios que se encuentran al norte del continente. Los ingleses desde un principio, desde el reparto en Berlín, tenían contemplado construir un ferrocarril que recorriera África de norte a sur. Así poder llegar a Medio Oriente y por medio del mismo ferrocarril transportar hasta el lejano Oriente, hasta China que ya tenían dominada. El problema es de que Francia en este reparto territorial se interpone entre la ruta que quieren los ingleses libre para poder establecer este ferrocarril que vaya de lejano Oriente hasta África y de ahí poder embarcar por el Mediterráneo las posesiones hacia la zona continental de Europa. Después de la Convención de Berlín, algunos países africanos, por su extensión y su riqueza, fueron fragmentados en varios territorios, pues para que más países pudieran explotarles. Sin embargo,
Estas promesas románticas, políticas y sociales que justificaban la invasión de los europeos son civilizados y van a llevar la civilización a estos grupos de salvajes, es obvio que las fotografías valen más que 1000 palabras con respecto a en dónde quedó ese discurso civilizatorio en contraste con la realidad de los africanos del siglo XIX. Otro conflicto en el que los ingleses se van a meter, pero ahora al sur de África, en 1880, será contra los holandeses. Lucharon por ver quién podría tener mayor control sobre el territorio que tenían allí en el sur de África. Los ingleses se hacían llamar Africans y los holandeses Afrikaners, y la guerra fue brutal. Los holandeses ya llevaban muchísimo tiempo radicados allí, se habían establecido y se dedicaban a la agricultura. Y los ingleses obviamente también querían esas tierras y a la población para que les trabajara bajo el sistema de explotación colonial que ya tenían bien organizado los holandeses. Un país que va por su extensión geográfica a ser el más grande, ya que viene desde el oriente hasta Europa Central, será Rusia. Si bien es cierto, Rusia es el territorio más grande, lo ha hecho no por su fuerza naval, sino por su avance de forma terrestre sobre los territorios europeos que le rodeaban. La necesidad de Rusia de extenderse es encontrar una salida al mar y evitar el paso por toda la zona oriental del mar para no entrar en conflicto ni con japoneses ni con ningún otro de los europeos ahí establecidos en las colonias y los archipiélagos del Pacífico. Este deseo de encontrar una salida al mar que durante el invierno no se les congelara a los rusos les va a llevar a avanzar hasta una región privilegiada llamada el Cáucaso, que es rica en recursos minerales y el petróleo, por supuesto, y que sus condiciones de hidrografía le van a permitir a Rusia avanzar hasta el mar y encontrar esa salida tan anhelada, ya sea al océano o bien al Mediterráneo. Esta ocupación de la zona del Cáucaso va a ser una clave y un antecedente clarísimo de la Primera Guerra Mundial. Una, por su ubicación privilegiada, y dos, por ser centro de control de petróleo. Los holandeses no solamente tenían posesiones en África, también tomaron posesiones en la parte más oriental, que fue Indonesia. Estas regiones de Indonesia permitió a los holandeses llevar vidas privilegiadas gracias a que podían extraer de ahí petróleo, caucho, telas, algodón, y eran puntos preferenciales en su estrategia, puntos estratégicos que permitían controlar o visualizar por lo menos el paso de todos los barcos que venían del lejano oriente. En la parte de Oceanía, aparte de, más allá de las riquezas naturales que podían proveer, utilizaron estas regiones lejanísimas en aquel entonces de Australia y Nueva Zelanda, los ingleses, para poder arrojar allá a los prisioneros y a los enfermos mentales y así liberar a la metrópoli de estas plagas. Sin embargo, al intensificarse el comercio con China y todo el lejano oriente, los ingleses vieron oportuno empezar a desplazar población muy fiel a la corona, que llamaron pioneros y que iban llenos de privilegios. Se les entregaban grandes extensiones de tierra, se les exentaba del pago de impuestos o eran simplemente significativos a cambio de ir a poblar estos territorios, someter a los nativos y poner a trabajar a los reclusos, ahora como agente libre, a cambio de que trabajara la tierra. Hemos mencionado en Inglaterra innumerables veces en este tramo, porque Inglaterra para finales del siglo XIX tiene más del 30% de la superficie terrestre dominada. Y el país con el que más va a beligerar, y lo decíamos desde un principio, va a ser Francia.
Y el último encontronazo bélico que vamos a hablar de estos dos países será de Inglaterra y Francia, pero en un nuevo escenario. No en Asia, no en África, sino al norte de América por las regiones de Canadá. Estas regiones, también ricas en minerales, van a causar un conflicto y terminando con dividir a Canadá, obviamente sin el respeto de los grupos nativos de la región, en dos grandes tramos. Pero hablando de Canadá, llegamos al continente americano y nos vamos a enfrentar con una nueva potencia que para nada es europea, pero que ya lleva desde el siglo XVII justificando su afán imperialista y de expansión por medio de su ideología del destino manifiesto y de la doctrina Monroe, que declara que América es para los americanos. Y así se va a lanzar a combatir directa y frontalmente a Francia, España, Inglaterra y despojarle de todas sus posesiones en América que tenían obviamente adquiridas desde el siglo XVI. Es así como por medio de la guerra van a quitarle a España, Cuba, Filipinas y la mayoría de las islas del Pacífico. En el siglo XVI estas islas servían como lugares o puntos de reabastecimiento, con el mercado asiático que llegaba a América desde las costas de Acapulco por medio de la nao de China anualmente. Estados Unidos comienza aplicando su doctrina Monroe de América a los americanos, quitándole a todas las colonias europeas las islas del Caribe y los territorios en América continental, y dejando muy claro que los americanos son ellos y el resto de América no son americanos, son mexicanos, colombianos, argentinos, pero no americanos. Sin embargo, los patrones de los modelos económicos y políticos capitalistas son siempre los mismos. Estados Unidos, la autoproclamada tierra de la libertad, trata hasta el día de hoy con aires supremacistas y en calidad de inferiores al resto de la población de América. Es fundamental entender que, a pesar de que han pasado los años, las potencias continúan vinculadas por medio de los Congresos de Viena y sus acuerdos, y esto les obliga a mantener en secreto el desarrollo de su industria bélica, donde gran parte de la ciencia y la tecnología no está a favor solamente de construir máquinas que les permitan un mayor desarrollo industrial, sino que les permita construir armas para tener el control por medio de la fuerza y del armamento cada vez más sofisticado en sus colonias y para defenderse de sus demás rivales europeos. Esta secrecía en la que se va a mantener la industria bélica va a generar una calma muy tensa. Desconocen entre sí hasta dónde ha llegado el avance tecnológico científico en el armamento del país vecino. Y obviamente las armas son un negocio económicamente muy rentable y se justifica políticamente por la ley y socialmente es aspiracional. Toda persona que tenga un arma pues tiene las de ganar por encima de estos salvajes incivilizados que no saben manejarlas y menos aún producirlas. Así que todas estas características, unidas a la competencia económica, la rivalidad política, la manipulación social, son el antecedente de un periodo llamado la paz armada, donde todas las potencias van a empezar a rivalizar, pero ninguno se atreve a iniciar una guerra descarada, por lo menos no en un territorio europeo, ya que en las colonias los nativos son reclutados como soldados y sirven como carne de cañón para aventarlos al frente de batalla contra los invasores. Así que es en las colonias donde vamos a poder ver estas fricciones y estas pruebas de armamento que van a desembocar en que esta paz tensa, este título tan contradictorio, es una paz, nadie se ataca frontalmente, pero están armados por si tuvieran que hacerlo, va a detonar con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero para la siguiente clase, nuestro tema será la paz armada. Cualquier duda que tengan jóvenes, por favor sean muy puntuales y específicos de cuál es la duda para poderles ayudar y a resolverla, que en todo lo que esté en mis manos hacer.
Les deseo que estén con salud ustedes y sus seres queridos y nos vemos pronto hasta la paz armada.